Y bueno amigos, estamos listos para el segundo video del día. Más temprano les hice uno en el que hablaba de, entre otras cosas, algunas situaciones que se venían presentando con el tal Isaac Foto que ha hecho una de las de él, unas de lo que dejan muy claro lo impresentable que es el tipejo este. Y bueno, está bastante interesante ese video, ya está publicado en el canal por si quieren ir a mirarlo. Este va un poco relacionado más a lo que significa ESPN, que bueno, yo creo que ya todos más o menos entendemos a qué se debe lo de esta gentuza. Es increíble porque cada video que repaso y que hablan de Mbappé, que hablan de Vinicius, hablan de una situación que pues básicamente para ellos es totalmente irreparable lo que hace Vinicius al Real Madrid. Es un desastre, le quita protagonismo porque es una de las cosas que vamos a escuchar hoy. Y también quiero que escuchemos algo para finalizar o sobre el final del video de Rodri Fáez sobre pues básicamente la fase de grupos que hizo el Real Madrid en la Champions y qué tanta razón tiene. Me parece bastante llamativo, así que les voy a pedir lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video para descubrirlo juntos. Vamos a arrancar con lo que les decía. En este caso vamos a empezar con esta acotación porque me parece muy llamativo que en cualquier tertulia, por llamarlo de alguna manera, que hay en ESPN, en uno de estos programas que se habla del Real Madrid, se habla del malestar que genera Vinicius, del mal que le hace Vinicius al Real Madrid, a Mbappé, etcétera, etcétera. Así que bueno, vamos a arrancar con este que me pareció bastante llamativo. Y en el fútbol decides con tu último resultado o tus últimos resultados. Dicen que nadie pierde su puesto por una lesión. Hay quien puede perder su puesto por no una, sino dos suspensiones distintas. Yo creo que este Real Madrid funciona colectivamente mejor cuando emparejas a Rodrigo y a Mbappé que a Vinicius y a Mbappé. Mezcla mejor. El torneo pasado se vio mucho mejor con Vinicius y Rodrigo. No, nadie va a decir que no va a jugar Mbappé, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos a decir que no va a jugar Vinicius Jr.? Que el mismo técnico ha dicho que es el más importante, que es su equipo, que es el mismo que le ha dado 2 Champions. Que todo lo que te digan los técnicos no necesariamente es lo que piensan, ¿eh? Sobre todo en rueda de prensa. Perdón, sí, sobre todo una rueda de prensa del Real Madrid, de un político espectacular, un político de carrera como Ancelotti. No, perdóname. Político de carrera. Perdóname. Ancelotti nunca te ha dicho que va a jugar y no juega. No, pero cuando no dice nunca nada. Nunca lo ha dicho. Y lo que ha dicho es que se callen. Ustedes que se creen así. Hoy no, aquí en esta rueda de prensa no. Ha dicho eso. Que me dejen trabajar. No veas a Alex. No veas a Alex. Esto es muy importante porque es una realidad. Mira que él dice, no, Ancelotti no ha dicho nunca nada y todo el tiempo ha defendido a Vinicius, que tiene toda la razón del mundo. Pero el otro dice, no, pero Ancelotti cuando habla de que no va a jugar un futbolista, termina jugando realmente, o casi siempre dice las cosas como las piensa en rueda de prensa. Casi siempre, porque bueno, no todos tenemos la capacidad, incluso prácticamente nadie, de decir siempre, ante cualquier circunstancia, siempre la verdad. Tal vez ahí se te escapará alguna mentirilla, pero mira, dice, no, pero es llamativo esto porque es una realidad. Dice, dejen de preocuparse, que yo veré cómo organizo para que este problema que tanto les preocupa a ustedes se solucione. Es que es maravilloso. Lo que ha dicho. Pone límites. Alex se dio solo. No. él mismo ha dicho, déjenme trabajar. Déjenlo trabajar. Yo soy de la idea de que jueguen los tres. A mí me gusta mucho Rodrigo. Pienso que son los jugadores. A mí también, pero es que si juegas y a con Barak los tres, también. Barak acuñó la famosa frase, Rodrigo tiene un techo más alto que Vinicius. Y ustedes que lo tiraron a loco, que insultaron, tú fuiste uno de ellos. vituperaron. Yo a soy Barak uno Feber. de ellos. Hoy creo que No, hay momentos en donde Rodrigo, Mbappé. no, a ver, a lo mejor la confusión es esta. ¿Qué quieren que les diga, muchachos? Aquí hay un punto muy importante, que esta gente está intentando echar mierda al Real Madrid. Me han escuchado a mí decir durante muchísimo tiempo que Vinicius no puede irse nunca del Real Madrid porque representa todo lo que hace rabiar a esta gente. Vinicius, si fuera un club de fútbol, sería el Real Madrid sin lugar a dudas. Sería eso porque los pone a rabiar. Encima hay gente que dice que Rodrigo tiene un techo más alto que Vinicius, como el tal Barak Feber que es uno de los es el periodista que reconoció públicamente en ESPN que es antimadridista. Pero yo digo una cosa, puede que haya gente que lo piense y tal vez tendrá sus argumentos. Yo no estoy en nada de acuerdo, porque no creo que haya alguien que haya reventado su techo y lo haya sobrepasado de la manera que lo ha hecho Vinicius.
Pero hay una diferencia entre Vinicius y Rodrigo y para mí se llama ser decisivo. Para mí se llama ser decisivo. Esa para mí ha sido la gran diferencia entre Vinicius y Rodrigo. Y mira que Rodrigo me parece un jugador absolutamente maravilloso que nos da muchas cosas, pero no es tan consistente como Vinicius. De todos modos, no sé qué opinan ustedes. Vamos a pasarnos a esto porque podríamos titularlo de alguna manera como el enemigo en casa tras estas declaraciones de Rodri Fáez. Mucha atención. ¿Qué tal, Carol? Saludo para ti y para todos los que estamos ahora mismo y al otro lado de la pantalla. Gracias, por cierto, a toda la gente que está, que somos muchos, cada vez más. Yo voy a decir una cosa, a mí no me gustó el partido del Real Madrid. Yo creo que fue de menos a más el equipo de Carlo Ancelotti. Vale, 0-3 está muy bien, doblete de Rodrigo, MVP del partido. Se nota que es un jugador hecho para la Champions, es diferencial, pero cuando miramos esta clasificación que estamos viendo ahora mismo, 11º el Real Madrid es un fracaso, ya hay que decirlo así. Que luego puedes arreglarlo con ese repechaje, con lo que puedes, si lo consigues superar, hacer en esa segunda parte de la liguilla a partir de cuartos de final, pues bueno, veremos. Pero a día de hoy hay que decirlo como es el Real Madrid, con la exigencia que tiene el Real Madrid. Ha sido un fracaso de temporada en Europa porque te estás metiendo, que es igual de válido, ojo, es legal, es válido, lícito, pero a nivel de sensaciones ha sido un torneo que de momento es insuficiente para lo que es el Real Madrid, para lo que son las exigencias históricas del Real Madrid y para lo que es el rendimiento de un equipo que está llamado a hacer mejores cosas. ¿Por qué? Pues porque lo puede hacer, porque lo ha demostrado, porque es el vigente campeón y porque tiene individualidades que no tiene absolutamente ningún otro equipo. Y sabemos que es Europa, que es muy difícil, muy complicado. Ahí vemos el ejemplo del Bayern, del Manchester City, pero el Real Madrid, como primer resumen de esta liguilla, creo que mal. Un fracaso, no es un fracaso estrepitoso como podría haberse quedado fuera, pero vas a entrar por la puerta de atrás, tienes que jugar 2 partidos más. Por cierto, el partido de vuelta de ese repechaje por lo menos va a ser en el Bernabéu, que es de lo poco que se puede rascar del día de hoy, pero no puedes andar dependiendo de un gol del Atalanta o de un gol del Barça para quedar más o menos arriba en la clasificación. Creo que es insuficiente y lo saben en el vestuario, en el club y en la directiva. A ver, esto me lo pasa un suscriptor, me lo pasó creo que por Instagram. Me dice, fíjate en estas declaraciones, el video tiene unos días ya publicado, y me dice, fíjate en estas declaraciones del minuto tal al minuto tal, ¿no? Y he escuchado, y yo creo que podemos incluso estar de acuerdo en muchas de las cosas que dice Rodri Fáez. ¿Por qué? Porque si te detienes a pensar un poco, es seguramente muy triste lo que pasó en la primera ronda de esta liguilla de la nueva UEFA Champions League, y para lo que nosotros esperábamos, sobre todo después del fichaje de Mbappé, un equipo que venía de ser campeón, seguramente no era lo que esperaba, y más también dándose cuenta de lo que por ejemplo hicieron los Negreira Boys, ¿no? Teniendo el equipo absolutamente lamentable y los jugadores lamentables que tienen, mira lo que hicieron, ¿no? Pero yo creo que, muchachos, repito, no me parece nada escandaloso lo que dice Rodri Fáez. Lo que sí me parece, sin lugar a dudas, es precipitado, porque a muchos nos puede molestar, y creo que pensando un poco, al Madrid le hubiera tocado probablemente un calendario mucho más amable de haber hecho las cosas de diferente manera. Pero repito, no me parece que esté tan desacertado, tal vez un poco fuerte, pero lo que estoy seguro es que es sumamente precipitado. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque esta gente, conociéndolo como lo conocen, por cierto, hace unos minutos que estoy grabando este video, vi que Álava está lesionado y dije, huele nuevamente a temporada histórica. Así que presten mucha atención a esto, porque la cantidad de dificultades que está presentando el Madrid tras la negligencia de la directiva y lo que sea, es impresionante. Y es lo que les decía, puede que sea precipitado, porque si el Madrid consigue lo que todos esperamos, nadie se va a acordar de la liguilla tan horrible que hizo. De todos modos, bueno, es mi opinión. No sé qué opinan ustedes, voy a dejarlo hasta aquí. Más tarde vamos a hacer otro video después de mucho tiempo, 3 videos en un solo día, así que ya sabes lo que tienes que hacer. Déjame tu like, suscripción, gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video. A la Madrid, chao, chao.